verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Voy a empezar por la última parte del versículo que da título a nuestra plática de hoy. Nuestra plática de hoy se llama El Dios a quien pertenezco. Es un título corto. Usted debería memorizar los títulos de cada plática y de esa manera puede repasar, puede tener presente de lo que se trató. El Dios a quien pertenezco. Pablo está hablando al centurión, a los oficiales del barco, a la tripulación, a los marineros, a todos, y se presenta y dice que ha tenido un mensaje de parte del Dios a quien Pablo pertenece. Igualmente, cada uno de nosotros deberíamos pensar así: yo le pertenezco a Dios. Ponga ahí su nombre. Yo no voy a hacer que usted repita. No me gusta tratarlo como menor de edad. Usted en silencio, pero sí en silencio piense: usted pertenece a Dios. Y eso tiene, en primer lugar, algunas implicaciones muy importantes. Por ejemplo, en cuanto a los peligros. Pablo está viviendo un tremendo peligro de naufragar, de morir ahogado. O el centurión puede y debe ejecutar a todos los presos ante la mínima posibilidad de que se pudieran escapar, por ejemplo, durante el naufragio. Pablo está corriendo entonces riesgo de muerte por varias razones. No solamente en ese punto de tiempo, sino que al final se está encaminando hacia Roma, donde también puede esperarle la pena de muerte. Pero frente a todos esos riesgos, Pablo sabe una cosa: él pertenece a Dios. Y el domingo pasado decíamos, pues si me muero, no hay problema. Y yo veía algunas caras de interrogante que decían, pero ¿cómo no va a haber problema si me muero? No pasa nada, no tiene, diría un actor, la menor importancia. Porque pertenecemos a Dios, porque nuestra vida no es preciosa. Pablo dice, al despedirse de la iglesia en Éfeso, no estimo mi vida preciosa. Solo quiero acabar aquello que Dios me ha encargado. Entonces le pertenecemos a Dios. Y cuando usted se encuentre en las amenazas, los peligros, los problemas, las angustias, las necesidades más acuciantes, acuérdese de una cosa: le pertenezco a Dios. Y como dice Romanos 14:8, y si vivimos y si morimos, del Señor somos. A veces parece que olvidamos esta gran verdad y vivimos en la preocupación de lo que pueda suceder y tratamos de cuidarnos como si fuera responsabilidad exclusivamente nuestra. Y nos angustiamos en medio de la tempestad y del problema como si solo dependiera de nosotros la solución. No se olvide de una cosa: cada vez, acuérdese, le pertenezco a Dios. Mi vida es menos importante que hacer lo que Dios quiere, porque aquí Pablo añade, el Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es más importante que mi vida? Servir a Dios. Recordar siempre: si vivo, Él es el Señor, Él es el dueño. Y si muero, Él es el Señor, Él es el dueño. Si le pertenezco a Él, luego entonces el momento de mi muerte no será fortuito, no será contingente. Es decir, la muerte de cada uno puede suceder en cualquier momento, incluso por cuestiones de azar.
Si yo atravieso la avenida y me atropellan, es un azar. Los mismos actuarios de los seguros lo calculan y dicen, la posibilidad de que se muera es tal. Es una posibilidad azarosa. Jesús se lo decía a quienes lo querían matar. Vuestro tiempo siempre está cerca. ¿No? Siempre. Pero cuando pertenecemos a Dios, la cosa cambia. Jesús dice, mi tiempo aún no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está cerca. Si pertenecemos a Dios, podemos pensar como Jesús. Mi tiempo llegará cuando Dios así lo establezca. Si yo no he entregado mi vida a Dios, o digo que ya se la entregué, pero en realidad la sigo controlando yo, continúo en esa contingencia de que mi muerte pueda llegar en cualquier momento. Pero si yo estoy sirviendo a Dios, estoy caminando con Dios, entonces sé que le pertenezco. Pase lo que pase. Si en este momento, les decía hace 1 o 2 domingos, empieza un temblor, le pertenezco a Dios. Es lo primero que hay que pensar, ¿no? Si me encuentro donde se inicia un incendio, le pertenezco a Dios. Si me enfermo y voy al hospital, le pertenezco a Dios. Si uno de los seres que más amo está en peligro de muerte o muere, le pertenece a Dios. No es mío, es de Dios. Esto es, lo primero es una certeza de que le pertenecemos a Dios. Pero la segunda cosa también es muy importante. No solamente el azar no va a ser determinante ya en mi vida, existe, pero no será lo más importante. Ahora tengo claro que no me interesa pertenecer, fíjense, no me interesa pertenecer a ningún grupo que enseñe o que viva de forma contraria a lo que Dios quiere. Y aunque esto parece obvio, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Desde que somos niños o adolescentes, sentimos una gran atracción por pertenecer, ¿no? O sea, si todos los niños están a la moda, ven los mismos programas, las mismas películas, tienen los mismos videojuegos, etcétera, ¿a qué tiende el niño? A hacer lo mismo, a poder platicar con sus amiguitos de lo mismo, a poder presumir de lo mismo. Cuando la adolescencia o la juventud también. Si en la escuela o en el vecindario todos se cortan el cabello de cierta manera, todos se visten de cierta manera, todos se tatúan, todos se ponen piercings, todos se visten de negro o cualquier otra cosa, yo no quiero quedar fuera. Yo quiero ser como ellos porque quiero ser aceptado como ellos. Una de las razones por las que los grupos como los darketos y los emos y los góticos atraen tantos jóvenes es porque aceptan a los que en otros grupos son inaceptables. Y tristemente no solo los aceptan, sino les enseñan a desear el suicidio. Conozco el ambiente. Pero los jóvenes quieren pertenecer. ¿Por qué tanta gente cae en las sectas? Porque estaba sola, llena de problemas, alguien se acercó, lo invitó a un grupo, ese grupo era una secta, pero no se dio cuenta o no le importó porque se sintió que pertenecía, que lo aceptaban, que al fin estaba en un grupo. Es un gran problema. En cualquier ámbito, ¿eh? Si todos los amigos del trabajo se van a la cantina, menos yo, ¿qué van a decir de mí? El santurrón, me pega mi esposa. Y yo no quiero que digan eso, mejor los acompaño a la cantina. Y pues ya estando allí, pues ni modo que no diga salud con ellos, ¿no?
Queremos pertenecer. En el ámbito intelectual también, en el ámbito teológico, en el ámbito filosófico. Es una gran tentación para muchos creyentes, pastores e incluso autoconsiderados teólogos. Es que si la moda ahora es descolonizar, estar en contra de todo colonialismo, nosotros también tenemos que ir por el mismo rumbo. Si la moda es, no se espanten, yo no estoy diciendo eso. Los que siguen esas tentaciones, ¿sí? Si la moda es la ideología de género, ¿por qué no ser una iglesia incluyente y poner afuera nuestra banderita de colores? ¿No? ¿Por qué no aceptar ciertos relativismos? Eso de que todo es malo, pues no es un poco fariseo, un poco rigorista. ¿No deberíamos de ser más abiertos? ¿No deberíamos de ser un poco más de izquierda? ¿No sería bueno, en vez de venir un domingo al culto, irnos a una marcha pro-Palestina? Es una tentación dentro de la iglesia querer contemporizar con las ideologías del mundo que están difundidas, que están tomando fuerza y predominio. Y es más cómodo sentirnos aceptados que sentirnos rechazados. ¿Sí? Es más cómodo. Adelante. Tiempo. Pasen. Es más cómodo no tener oposición. Es más cómodo ya no estar discutiendo. Es hasta menos angustioso, ¿no? Sí, ya estoy de acuerdo contigo. Es más, con tal de que te acerques a Cristo, yo puedo ceder en todo lo que tú quieras. Hermano, solo pertenecemos a Dios. No podemos pertenecer a nadie más. Es cierto que si hemos definido el amor como un entregarnos al otro, claro que en un sentido pertenecemos a los seres que amamos, por supuesto. Pero solo porque en primer lugar pertenecemos a Dios. Solo podemos verdaderamente pertenecer a los seres que amamos si antes que todo hemos pertenecido a Dios. No podemos ser un buen esposo, ni un buen padre, ni un buen hijo, ni un buen hermano, ni un buen congregante, si no le pertenezco primero a Dios. Y desde Dios puedo pertenecer a la comunidad cristiana. Y desde Dios puedo pertenecer a mi familia. Pero desde Dios. Por eso decía Jesús, el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos, no puede ser mi discípulo. Y Jesús no estaba hablando de odiar, de abandonar o de ser irresponsables con la familia, sino que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. No me puse de acuerdo con Sara para los cantos de hoy, pero tienen absoluta relación confirmando lo que estamos diciendo ahora. No me puse de acuerdo con Benji de qué iba a hablar, ¿verdad que no, Benji? Y sin embargo, tiene absoluta relación. Si ustedes repasan y si ven el video, vuelvan a ver de qué manera los himnos, la exhortación, confirma lo que estamos diciendo ahora. Leímos hace rato al profeta Jeremías. Jeremías dice, recibo burlas, escarnios, rechazo. Eso es lo que no queremos. Queremos pertenecer, no que nos rechace. Psicológicamente es una gran necesidad humana, porque somos seres sociales. Es muy importante sentirnos aceptados. Y por eso dice Jeremías, Dios me llamó a que me rechacen, a que me ofendan, a que me persigan. Y yo no quería eso, dice Jeremías. Muy sincero Jeremías. Dice, pero Dios me sedujo.
Dios me enamoró. Dios me convenció amorosamente, ¿no? Y fue tal el amor de Dios, fue tan maravillosa la seducción de Dios, que yo le dije sí. Y por amor a Él estoy sufriendo el desprecio, la ofensa, la persecución y el rechazo. Por amor a Él, porque Él me sedujo. Acabo de decir que pertenecer, sentirnos aceptados, reconocidos incluso, de repente también elogiados, ¿por qué no? Es una necesidad para todos nosotros. Lo contrario es muy triste y a veces puede causarnos gran inseguridad y en algunos hermanos que no vinieron hasta algún trauma. Pero ¿sabe qué? También se puede ver de otra manera. Si le pertenezco a Dios, puedo ver también como privilegio ser diferente y ser rechazado. A manera de testimonio, yo les puedo decir que desde el tiempo del kinder siempre fui el diferente. ¿Por qué? Pues por varias razones. Yo vivía en una vecindad de películas mexicanas, donde todos eran de otra religión, y yo era el único que no. Así que había rechazo. Había rechazo en la escuela, había rechazo de los papás de los compañeritos de la escuela. A la iglesia que yo iba, que era cristiana, pero era una iglesia fifí, como dicen ahora, pues yo era pobre, de los pantalones raídos, y había rechazo. Y luego iba a una primaria de una colonia miserable, y yo era el güerito, así que había rechazo, ¿verdad? Y en esos tiempos, quienes éramos cristianos no católicos, éramos todavía una minoría, más minoría que ahora. Así que el estigma social era muchísimo más acentuado, mucho más notorio. Y cuando en la adolescencia recibimos el Espíritu Santo y nos expulsaron y nos vieron mal en todas partes, siempre he tenido ese privilegio. En la preparatoria, en la carrera, el raro, el diferente, el rechazado. Y estoy contento. Y le doy gracias a Dios. Y ya me acostumbré a no ser parte de la masa. Ya me acostumbré a no navegar con la corriente. Prefiero y les invito a que seamos salmones, a que vayamos al revés que toda la gente, ¿no? Porque hay muchas olas de todo lo que el mundo hace que quieren arrastrarnos. Desde la música. Yo sé que aquí ustedes pueden decir, bueno, pues ni modo, me aguanto los himnos, pero allá en mi casa pongo las cumbias cristianas. Hermanos, como diría Pablo a los pastores de Mileto y de Éfeso, les puedo decir yo, sin compararme con Pablo, por supuesto, cuando yo no esté entre ustedes, ¿será que quienes queden al frente decidan, seamos una iglesia incluyente y liberal? Puede ser. Hermanos, seamos una iglesia rock and rollera para que vengan más personas. Sí, es muy probable que el que quede al frente sea guapachoso y diga, ahora sí, ya estamos libres para poner aquí lo guapachoso, ¿no? Oh, hermanos, pero ¿para qué hemos estado en contentamiento con la pobreza? Vamos a predicar prosperidad, vamos a declarar riqueza. Puede haber muchos cambios, pero cada generación es responsable de su avivamiento, de su reforma, de su doctrina. Y lo que yo les puedo decir ahora, pertenezcamos a Dios. No pertenezcamos a corrientes que contradicen la Biblia. No pertenezcamos a corrientes que se casan con la filosofía de este siglo. Pertenezcamos solo a Dios. Sirvamos solamente a Dios. En las circunstancias más adversas,
Porque en tiempos de Pablo, la religión romana era poderosísima. Ustedes pueden imaginar cuántos templos podría tener la religión romana en todo el imperio, cuánto dinero manejaba, cuánto poder político tenía, siendo incluso una religión de Estado. La religión, la Babilonia romana, era poderosísima. Como lo pueden ser ahora algunas de las religiones mayoritarias del mundo. Cuando yo veo algunos templos maravillosos, yo digo, bueno, con el puro patio nos conformábamos nosotros, ¿no? Es decir, recursos no tenemos. Pero eso no importa. Pablo es un prisionero encadenado. Pablo es un judío despreciado por otras culturas, por otras razas. Pablo es uno solo, frente al poder de instituciones imperiales. Pero él tiene una certeza y tiene unas credenciales. Le pertenezco a Dios. Sirvo a Dios. Esa debe ser nuestra conciencia. Debe ser nuestra decisión. Y esa debe ser nuestra alegría. Que no le interese ser el diferente, el raro, el rechazado. Si usted sabe que le pertenece a Dios. Así que en ese mismo versículo dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Lo primero que yo no sé si quienes escucharon a Pablo le creyeron. O han de haber dicho, bueno, este Pablo ya tiene tantos días mareado de la tempestad, ¿no? De cómo se mueve el barco, que ya está de ángeles. No sé si le creyeron o no. Pero nosotros sabemos por el testimonio que él dio, el llamamiento, y porque el Espíritu Santo permitió que quedara registrado ese episodio, que efectivamente un ángel del Señor le habló. ¿Cómo le habló el Señor? ¿Cómo le habló el ángel? ¿Cómo son los ángeles? ¿Cómo se le apareció? No me pregunte porque no sé. Aquí afuera voy a poner un letrero que diga, doctor en angelología. Y cuando me digan, ¿y por qué? ¿Qué sabes de eso? Le voy a decir, pues nada, igual que ustedes. ¿No? Porque la Biblia no nos habla mucho del tema. La Biblia nos deja algunos temas en la penumbra, casi en el misterio, como es el asunto de los demonios. ¿De dónde salieron los demonios? ¿Por qué alguien puede estar endemoniado? ¿Por qué un demonio es más obediente que un cristiano? ¿No ha pensado eso? Sí, porque le decimos al demonio fuera y se sale, y al cristiano arrepiéntete y no se arrepiente. ¿No? Poco se dice del tema de los demonios, poco se dice del tema de los ángeles y de otros temas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia viene para revelarnos un tema central. Y ese tema central es Jesucristo. Qué bueno que los otros temas los deja en un lugar secundario. Qué bueno que no nos deja una serie de datos, fórmulas, información de cómo deben ser las cosas. Porque entonces caeríamos o en supersticiones o en el intento de manejar las fuerzas espirituales. Si la Biblia dijera, los ángeles azules, no, los de color azul son para la riqueza, los rojos son para el amor, ahí estaríamos invocando a nuestro ángel de la guarda, ¿no? A ver si se viste de rojo, ¿no? No, la Biblia no nos dice más, ni nos dice que invoquemos ángeles. Cuidado, porque eso está muy de moda en el ámbito no cristiano, este ámbito influido tremendamente por la nueva era. Muchos libros por ahí se venden de ángeles.
Y la gente quiere creer en ellos y hablar de su ángel guardián y de cómo se llaman los ángeles y de qué hacen los ángeles y cómo invocar los ángeles. La epístola a los Colosenses en todo caso nos dice que no nos dejemos arrastrar por fábulas de aquellos que pretenden saber de los ángeles y no saben nada. No sabemos nada de los ángeles. Ángel quiere decir mensajero. Un mensajero le dijo a Pablo, se lo dijo despierto, se lo dijo en una visión que Pablo captó con la mente, o se lo dijo en una aparición en la dimensión física, o se lo dijo en sueños. No lo explica. ¿Y cómo son los ángeles? Se visten de batita blanca, ¿no? Tienen 2 alitas, son güeritos y de ojos azules. Creo que son gringos. ¿Así son los ángeles? No sabemos. Ángel solo quiere decir mensajero. ¿Qué apariencia tendría el ángel que le habló a Pablo? No sabemos. A lo mejor ninguna y solo se lo dijo a través de una voz y no vio nada. En otras ocasiones parece que los ángeles pueden semejarse tanto a los humanos, como en algunos relatos del Génesis, que la carta a los hebreos llega a decirnos, a algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Tal vez usted tiene un hermano allí al lado que es un ángel. No sabemos cómo son los ángeles, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene voluntad, el deseo de ser servido por mensajeros. Que como dice un salmo, y lo retoma la carta a los hebreos también, los ángeles son espíritus servidores de los herederos de la salvación. Y yo pregunto, ¿quiénes son los herederos de la salvación? Y usted debería levantar la mano. Los herederos de la salvación somos nosotros. Los ángeles, mayores en fuerza y potencia que nosotros, sin embargo, están para servir a los herederos de la salvación que somos nosotros. Claro que se despierta una pregunta, si Dios es omnisciente y omnipotente, es decir, todo lo sabe, está en todo lugar y todo lo puede, ¿para qué necesita a los ángeles? No los necesita. Dios no necesita nada ni a nadie. Tengamos mucho cuidado, porque a veces pensamos que le estamos dando algo a Dios. No podemos darle nada a Dios. Todo lo que somos y tenemos es de Él. Nos lo dio Él. ¿Qué le puedo yo dar a Dios? Nada. Incluso cuando suponemos que nuestra alabanza lo hace más grandioso, estamos equivocados. Él ya es infinito. Yo no le puedo añadir nada. Lo alabo porque lo amo, no porque lo hago más grande, ¿no? Dios no necesita nada, pero en su misericordia nos permite colaborar con Él. ¿No nos pide Dios que compartamos con otras personas el Evangelio? ¿Eso lo necesita Dios? No lo necesita. ¿Quién es el que tiene el privilegio? Yo tengo el privilegio. ¿Sí? Los ángeles tienen el privilegio. Dios no lo necesita, pero Dios les da el privilegio de servirnos. Entonces, Pablo recibió ese mensaje de parte del ángel. Un ángel que viene de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. ¿Se puede llevar eso en su mente para usted con su propio nombre? Pertenezco a Dios, sirvo a Dios. Verso 24. ¿Qué le dijo el ángel? Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Los ojos nuestros, como los ojos de Pablo, deben de estar puestos solamente en Jesús, no en el ángel. Pablo no adoró al ángel.
Pablo no confió en el ángel. Hay dos relatos ilustrativos de cómo no debemos confiar o adorar o reverenciar ángeles. Especialmente en el Apocalipsis, cuando el apóstol Juan o el escritor del Apocalipsis quiere arrodillarse frente al ángel que le ha traído toda esta revelación, le dice: no lo hagas, yo soy siervo al igual que tú. Adora a Dios, solamente a Dios. La tarea que Pablo tiene es ir a hablar de Jesucristo. Y entonces, hablando de que nuestra vida tiene el tiempo o está en el tiempo de Dios cuando le pertenecemos a Dios, ¿cómo aclarar esto? Yo puedo hacer cosas que Dios no quiera y entonces vuelvo al tiempo contingente. A ver, ¿qué es eso de contingente? Porque, pastor, usted ya usó esa palabra dominguera 3 veces y yo no sé qué quiere decir. Contingente es lo que puede pasar o no pasar. ¿Sí? Puede ser o no puede ser. Si yo desobedezco a Dios, voy a poner mi caso, ¿no? Sí. Yo decido, a ver, pues es que hoy mejor me voy a ir de parranda ahí a lo peor del centro. Y si ahí me asaltan, me golpean o me matan, ¿Dios tiene la culpa? ¿Era el tiempo de Dios? ¿Me morí porque Dios quiso? ¿Verdad que no? Si yo no puedo comer pastel, pero digo, a ver, ahorita me voy a comer este pastelote de chocolate. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Y me voy a morir porque Dios quiere? ¿Sí me explico? Ya hemos dicho en otras ocasiones que no todo el que se muere porque Dios quiere. Hay muchas razones. Estamos hablando de cuando pertenecemos a Dios. ¿Eh? Y si pertenezco a Dios, Dios tiene una tarea que yo tengo que realizar. Y mientras yo no cumpla esa tarea, puedo saber que no es el tiempo de abandonar este mundo. Pablo sabe que es mejor estar con Cristo, que el morir es ganancia, pero sabe también que conviene que se quede porque Dios le ha encomendado una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Aquí lo reitera Pablo. Es necesario, le dice el ángel, que comparezcas ante César. Entonces hay lógica en esto, ¿no? Si el propósito de Dios, que Pablo ha percibido claramente también, es que vaya y testifique en Roma, y todavía no ha llegado a Roma, es porque no se va a morir, porque tiene que llegar a Roma. ¿Es lógico o no es lógico? No siempre se puede saber eso, pero tengo un testimonio, ¿verdad? Aquí está la familia cuando eran muy pequeños, Sara y Samuel. Íbamos en el automóvil y se empezó a incendiar el automóvil, ¿no? Así de repente empezó a salir flamas de todas partes. Y yo dije, voy a frenar. Pues no, porque el freno era un chicle. La palanca era un chicle, todo era un chicle. Íbamos en una bajada. Entonces dije, bueno, calma porque todavía no nos vamos a morir. ¿Y cómo sabes que no nos vamos a morir? Porque hay algo que hacer todavía. Cuando ya se acabó la bajada y empezó la subida, me bajé del carro y ya lo detuve. Y seguía en llamas y alguna gente se paró y lo apagó y ellos se alejaron y demás. Pero es un momento de riesgo donde uno puede entrar en la angustia o uno vivir la tranquilidad y decir, no, sé que no es el momento en que me voy a morir. ¿Por qué? Se le dice a Pablo porque tienes que hablarle al emperador. Es algo que Pablo quería hacer, ¿eh? Dios tiene un propósito para nosotros. Pablo tenía que predicar
Ya hemos dicho por qué Pablo tenía la intención de ir a Roma. ¿Por qué quería predicarle al emperador? Porque sabía que si había personas convertidas, si había cristianos en la capital del imperio, en la corte imperial, desde allí el evangelio se diseminaría. Esa es la preocupación de Pablo. Ahora bien, Pablo no quiere ver al emperador para quedar bien con él. Ojo, lo subrayo. Lo subrayo porque estoy pensando en muchos cristianos que conozco, pastores y no pastores, que siempre que pueden buscan la oportunidad de tener una entrevista con políticos. ¿Saben para qué? Para quedar bien. Eventualmente hay desayunos con el presidente en turno. Y ya entre los grupos de pastores escogen sus 100, 200 de élite y se van a desayunar con el presidente. ¿Creen ustedes que le predican el evangelio? ¿Creen ustedes que a la manera de Juan el Bautista o del profeta Amós, de Oseas, de Isaías, de Miqueas, le dicen, estás pecando? ¿La iglesia está siendo perseguida? Nunca dicen nada parecido. Solo quieren quedar bien. Solo quieren que, si pueden brincar de pastor a diputado o a senador, perfecto. No saben a quién sirven. No saben a quién pertenecen. En el fondo preferirían pertenecer a un partido si eso los hace importantes. Y no solo en el nivel de presidente, en el nivel de gobernador, de presidente municipal. Ya venimos a verlo, señor presidente municipal. Estamos orando por usted, para que Dios lo bendiga. ¿Por qué no le dicen, estamos orando por usted para que el Señor lo reprenda, para que se arrepienta? Bueno, les voy a dar unos bultos de cemento para su construcción esta. Muchas gracias. Nada más déjeme su credencial de elector de toda la iglesia. Sí, aquí tiene. Se venden por un bulto de cemento. Es una triste realidad. ¿Qué sucedió en el siglo IV cuando Constantino, la iglesia o los líderes de la iglesia prefirieron la importancia política que saberse pertenencia de Dios? Y ese fenómeno es el mismo hoy. Cada vez que se abre una pequeña rendija, y ni siquiera en favor de la iglesia, sino de la posibilidad de que los ministros se encumbren políticamente, lo buscan. Pero lo buscan de manera abyecta y servil, es decir, agachándose, haciendo caravanas, haciendo favores a los políticos. Siempre en tiempos de elecciones, curiosamente los candidatos nos buscan. Los que nunca nos quieren ni recibir, en tiempos de elecciones nos buscan, nos invitan, nos quieren traer una plática aquí. Nunca hemos traído uno, ¿verdad que no? Gracias a Dios. No buscamos a César para quedar bien con César. No queremos que César nos nombre cónsules, senadores, tribunos, o como Pilatos, ¿no? Procuradores. No nos interesa. Si acaso se da la oportunidad de hablar a cualquier persona alta o baja socialmente hablando, solo nos interesa una cosa: compartirle de Jesucristo, ¿no? Compartirle de Jesucristo. Por supuesto que aquel que tiene el poder para tomar decisiones sobre muchas otras personas y está tomando decisiones injustas,
tiene también que escucharnos. Hay un gran equívoco en el mundo cristiano. No hables mal de los gobernantes, de los presidentes, porque son la autoridad puesta por Dios. Eso no es cierto. No voy a hablar de eso ampliamente porque ya un domingo solo nos dedicamos a ese punto. Ahí está en los videos. No me vea con cara de cuándo. Mire, la autoridad es principio divino como principio de orden social. No quiere decir que la persona en particular que está allí porque Dios quiere. ¿Acaso Dios necesita las formas corruptas o dictatoriales o conquistadoras como las que tomó esa persona para llegar al poder? ¿Dios necesitaba eso para poner al que él quería? No, decir eso es decir que Dios usa los peores medios para lograr los fines oscuros, porque tampoco se le ve a esa persona para nada que haya sido puesta por Dios. Lo que está puesto por Dios es la autoridad, el orden social, la armonía social. En todo aquello que una autoridad gobierne o decrete con justicia, tenemos un corazón obediente. No somos rebeldes, y menos rebeldes sin causa. En la estación del metro que está aquí cerquita, conmemoran alguna manifestación estudiantil de la manera más vacua posible. Ponen unas fotos ahí y dicen, ponen el lema, ¿no? Ya volvimos a salir. ¿Y eso qué tiene de bueno o de malo? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el motivo? ¿Nomás volver a salir ya es un logro? Cuidado. Si algo es justo, estamos de acuerdo, somos obedientes. Si eso que es, se pide que, y es justo, viene de la derecha o de la izquierda, o si quiere de la ultraderecha y de la ultraizquierda, si es justo, no tenemos problema. Pero si es injusto, aunque venga del partido de nuestra preferencia, aunque viniera del partido cristiano y del gobernante cristiano, si no es justo, no es justo. Y punto. Pablo no quiere quedar bien con el César. Quiere solo una cosa. ¿Qué quiere? Predicarle el Evangelio. Bueno, la Biblia ya nos llega a concluir la historia de Pablo. En cuanto al libro de Hechos, no sabemos en qué terminó la historia de Pablo, pero por algunos datos de la tradición histórica podemos saber algo. El César, a quien Pablo va a predicarle, el César que lo recibe en audiencia y escucha lo que Pablo tiene que decir, se llamó Nerón. Tristemente célebre, ¿no? Nerón. Ahora bien, cuando Pablo le predicó, sabemos por la historia que Nerón se convirtió y fue un gran cristiano. ¿Verdad que no? Que Pablo encontró simpatías ante el emperador y se hizo un gran amigo. Que Pablo regresó a Judea como el procurador enviado por Nerón. Nada de eso. ¿En qué acabó la historia? Ese emperador a quien Pablo, costara lo que costase, quería predicarle el Evangelio. Terminó condenando a Pablo. En otras palabras, a Pablo le costó la cabeza predicarle al emperador. Entonces, no quería quedar bien con el emperador, eso nos queda claro. Hermanos, como individuos podemos tener un llamado a servir en la política.
de manera individual. Alguno de ustedes, ahora sí déjenme decir, alguna de ustedes puede tener un llamado al ámbito político, a la arena política, sí. Siempre y cuando entienda que la política es el arte de gobernar en la búsqueda de la justicia y del bien común. Lo demás no es política. Pero la iglesia no puede ser arrastrada a la política. Nunca. El evangelio tiene su propia dimensión política. Ayudar a los pobres, poner la otra mejilla, denunciar la injusticia, amar al prójimo, transformar la vida de las personas gracias al evangelio. Eso es una dimensión política. Pero como tal, la iglesia no puede afiliarse ni puede identificarse con ninguna filosofía política, con ningún régimen, con ningún partido. No. ¿Y por qué lo digo? Porque sí hay personas que llegan a las iglesias para querer usar a la iglesia. Hermanos, estamos haciendo un partido político, venimos a pedirles el voto a todos ustedes. Hay un líder, fundador de un partido, de cuyos nombres no quiero acordarme, que iba a todas las iglesias a pedir el apoyo. Y luego ese partido cristiano, entre comillas, propuso a un candidato de un estado como gobernador a un estado aquí al sur de la capital, que fue el gobernador más narco y corrupto que haya podido haber en ese estado. El Partido Cristiano. Con el voto de las iglesias que creyeron y que en realidad estaban siendo usadas, engañadas. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no puede ser llevado a ninguna otra tarea, a ningún otro mensaje. No estamos en contra del cuidado del ambiente y de la ecología, no estamos en contra. No estamos en contra de tratar con justicia a los migrantes, no estamos en contra. No estamos en contra de dar a las mujeres mayores oportunidades. No estamos en contra ni siquiera de salvar a las ballenas, para que me entiendan. Pero no es la tarea de la iglesia. No vamos a arrastrar a la iglesia a eso, a nada de eso. No hay partidos cristianos. No puede haber partidos cristianos. En fin, ahí está Pablo predicándole al César. Pero algo más importante también aquí en el 24. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Ah, caray. Qué interesante. Al mismo tiempo que Dios no hace distinción de personas, la traducción de Casiodoro de Reina en su revisión antigua dice, Dios no hace acepción de personas, y luego dicen, ¿qué es eso de acepción? Bueno, no hace distinción. Para decirlo con una palabra de moda, Dios no discrimina. Nos quiere a todos igualito. No quiere más al pastor que a las ovejas. Es más probable que quiera más a las ovejas, porque a los pastores les va a dar unos chicotazos. Dios nos quiere a todos igual. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios no tiene consentidos, ni siquiera los judíos. El pueblo de Israel no es el consentido de Dios. Qué bueno que está sentado, ya se hubiera ido de espaldas. El pueblo de Israel no es el consentido de Dios. Cristo murió por todos los seres humanos igual. Por tanto, no puede amar a unos más que a otros. Pero sí hay diferencias. ¿En qué? ¿Cuánto de la gracia has tomado tú? Acuérdense que gracia significa solamente, o es un adjetivo calificativo del amor. El amor de Dios nos es otorgado, se nos ofrece sin que lo merezcamos.
sin que lo tengamos que ganar. El amor de Dios se nos da a pesar de lo que seamos, tal y como seamos. Eso significa gracia. Para los que incursionan en la teología, gracia no es ninguna fuerza misteriosa que sustituya al Espíritu Santo. Es solamente el adjetivo para hablar de que el amor de Dios es inmerecido. Ahora bien, la salvación que Dios nos da es absolutamente gratuita. Hay por ahí una mujer en redes sociales, bueno, tiene una iglesia grande en Guatemala y es famosa en redes sociales, que se llama, puntos suspensivos, y que está predicando últimamente que lo que Cristo hizo en la cruz aporta el 60% de nuestra salvación y el 40% lo ponemos nosotros. Eso es regresar al tiempo de las indulgencias. Es una blasfemia. Es decir, la persona de Cristo, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo está en el mismo nivel que lo que yo puedo hacer, por eso somos socios y cada quien pone su parte. Eso es una blasfemia. La salvación es un regalo de Dios al 100%. Pero depende cuánto de esa gracia hemos tomado. Podemos disfrutar lo que Dios nos da. Miren, cuando compartimos el Evangelio, a veces no decimos a las personas, Dios te ama, y luego le tenemos que explicar. ¿Por qué si Dios nos ama, parecía que Dios no lo sentimos, que no está con nosotros? Porque estamos separados de Él. Él no está separado de nosotros. Nosotros estamos separados de Él. Todo lo que Dios nos da ya está ahí, a nuestra disposición. De manera racional, Racional quiere decir conforme a su voluntad. Tampoco es un mensaje barato de, sí, busca promesas y reclámale a Dios y empieza a solucionar todos tus conflictos. No. Dice Romanos 8, si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero todas las cosas no quiere decir todas las cosas que yo quiero, todas las cosas que yo deseo, todas las que me gustan, todas las que yo creo que necesito. Todas las cosas que Él sabe, que Él ha destinado para mí. Esas. Ahora bien, les he puesto un ejemplo varias veces. Si me invitan a romper una piñata, ya viene la temporada de piñatas, ¿no? Si lo invitan a romper una piñata y ya se rompe la piñata, ¿cuánto le cobran por recoger lo que caiga de la piñata? No cobran. Es gratis. Así son las bendiciones de Dios. Dios no cobra. Son gratis. Están cayendo gratis. Sin embargo, puede ser que yo me vaya a mi casa sin nada. ¿Por qué? Porque cuando lo que caía de la piñata estaba cayendo, yo me quedé parado, ¿no? Dije, no lo creo. Me dio miedo que me fueran a empujar los demás, que me fuera a caer un tepalcate en la cabeza, ¿no? ¿Quién se llevó más de la piñata? De esos niños que así se llevan, ¿eh? Usted tiene que ser de esos niños. Cuando Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Eso quiere decir. Aviéntese a la piñata, eso quiere decir. Recoja. Si se le cayó una pata al muñeco, llénela de cosas y llévese su pata. Es gratis. Todo lo que Dios nos da es gratis. Si recogemos la gracia, esa gracia puede bendecir a los demás. Yo me acuerdo que éramos pobres en la infancia
Y cuando llegábamos de la piñata y que además te daban tu bolsita de fruta o de dulces, qué maravilla, ¿no? Ya hay algo de comer en casa. Si tomamos de la gracia, podemos bendecir a los demás. Aquí le dice el ángel, Pablo, por tu causa, ninguno de los marineros, ninguno de los soldados, ninguno de los presos se va a perder. Ah, qué maravilla. No es que Pablo sea el consentido de Dios, es que Pablo es el que tomó de la gracia. Y esa gracia que él tomó le alcanza para los demás. ¿Se acuerdan de la historia de José? Ay, me faltan como 2 horas. ¿Me aguantan? ¿Se acuerdan de la historia de José? A José lo venden como esclavo. No es cierto, Suri. Lo venden como esclavo y podríamos decir que pues eso es algo triste, negativo, doloroso. Sin embargo, estando en la casa del capitán del ejército del faraón, dice, y Dios bendijo la casa del capitán por causa de José. Si usted pertenece y sirve a Dios, Dios va a bendecir donde usted esté, por causa de usted. Pero tiene que estar sirviendo a Dios. No vaya a ser que en un trabajo digan, no, mira, ya córrelo, es un inútil, flojo, incumplido. Pues creo que es evangélico. Terrible, ¿no? Que Dios bendiga donde estamos, aunque estemos de esclavos, porque José era un esclavo. Bueno, y luego le va peor. Lo acusan falsamente de un delito que conllevaba pena de muerte, el adulterio. Lo meten a la cárcel, esperando la ejecución. El administrador de la cárcel ve en José algo diferente. Tal vez José no tiene que decir nada. Nosotros no tenemos que decir nada. Es más, mejor no digamos nada. Porque si usted llega y, mire, yo soy cristiano, yo estudié, yo fui, yo soy muy amigable, yo soy muy asertivo, yo soy... Quien le diga eso, mejor ni le haga caso. Pero vio algo diferente. Y lo puso como administrador de la cárcel. Un esclavo hebreo despreciado en Egipto, acusado con pena de muerte, se vuelve administrador de la cárcel. Y resulta que Dios bendice la cárcel por causa de José. O Jacob, viviendo con su suegro Labán, que salió más tramposo que Jacob. Y Dios bendecía. Dice Pablo en primera a los Corintios, si ustedes son creyentes, está hablando a la pareja, al matrimonio, no se separen para que sus hijos sean santificados. No es que se salvan por eso, ¿no? Es que la influencia de la familia ayuda. Es que como quiera que sea en el ámbito en el que estemos, familia, edificio, vecindario, escuela, trabajo, cualquier tarea, que Dios bendiga por causa nuestra. Suena raro, ¿no? Porque alguien diría, bueno, no, solo por causa de Dios. Sí, por supuesto que lo hace por su amor. Porque en su amor Él quiere que los seres humanos le conozcan. Pero el instrumento o el colaborador, mejor dicho, el colaborador elegido por Dios para bendecir es usted. Usted, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es el colaborador de Dios que Dios ha elegido para bendecir, para salvar a la tripulación que le rodea. Por eso hoy tenemos que irnos con una convicción, al mismo tiempo un gozo
y al mismo tiempo una decisión profunda. Pertenezco a Dios. Le sirvo a Dios. Amén.